Bueno, vamos a orar, por favor. Oremos, Señor, te agradecemos que en tu infinita misericordia tú nos has llamado para que te conozcamos. Te agradecemos que tú eres el que ha tomado la iniciativa para acercarnos a Cristo, para mostrarnos la gloria de Cristo a través de su encarnación, su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Y te agradecemos también, Padre, el privilegio que nos das de tener tu palabra en nuestro idioma, pero al mismo tiempo te agradecemos porque pones en nosotros un deseo por entender el idioma original en el que fue escrito, que es el griego del Nuevo Testamento. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y concédenos que no sea simplemente una emoción o un deseo de crecimiento intelectual. Ayúdanos más bien para recordar que aprender el idioma bíblico tiene como propósito final que te conozcamos mejor y sepamos cómo adorarte. Ayúdanos, Padre, para ser humildes, ayúdanos para tener la capacidad de estar aprendiendo, memorizando. Y te agradezco por mis hermanos, gracias por su esfuerzo. Y Señor, te ruego que nos ayudes para que dentro de este tiempo de estudio estemos animados, alentados, especialmente a esta hora que ya es un poco tarde después de actividades, de trabajo, etcétera, pero concédenos, Señor, que nuestro espíritu esté dispuesto para recibir esta instrucción. Y dame también sabiduría, Señor, guíame para que sea útil para mis hermanos y que juntos podamos eh, tener un conocimiento suficiente del griego bíblico y concédenos también que seamos sabios e intérpretes, que nos presentemos sin eh, sin vergüenza en un sentido, como dice Pablo a Timoteo, con la confianza de que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por comprender tu palabra. En nombre de Cristo, Señor, te agradecemos que nos das este privilegio. Amén. Bueno, como lo indica aquí, es una introducción. Antes de introducirme, ya le pregunté al hermano Lalo si tiene un poquito de conocimiento. De la misma manera, yo tomé también la clase de etimologías grecolatinas del español en la preparatoria. Alex, no sé si tú tienes algún conocimiento, noción del griego, si ya has tenido contacto con él o ya lo lees o si ya tienes algún trasfondo del idioma. No, yo estaba haciendo, bueno, como le comenté en la primera clase, que estaba en un instituto bíblico y que era como un bachillerato de teología, pero solo era como una introducción, no era como que ver ciertas palabras, solo como que saber qué es el idioma prácticamente, pero no entenderlo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso me ayuda a mí para también saber cómo vamos avanzando y, y también si tienen alguna pregunta, cualquier pregunta, levanten la mano, prendan el micrófono, plantéenla. En una pantalla un poquito reducida como la que tengo, a veces es difícil ver que están teniendo pregunta, entonces prendan su micrófono y con toda confianza, por favor, salten ahí y díganme, oye, no entiendo esto, o me puedes repetir aquello, lo que sea, De y voy acuerdo. a tratar de repetirlo con más claridad. Eh, eh, Entonces, Gracias. sí, eh, el griego bíblico, lo primero con lo que necesitamos iniciar, es bastante evidente, es el alfabeto. Eh, Parece obvio y realmente lo es, pero si no sabemos el alfabeto no podemos avanzar con absolutamente nada del idioma. Así que es vital que nosotros dominemos, no solo que lo conozcamos, sino que tengamos un dominio realmente de cada una de las palabras, de las letras que constituyen el alfabeto griego. Entonces, ustedes tienen que aprender, como lo vamos a mencionar en un momento, tienen que aprender el alfabeto, el nombre de cada una de las letras, son 24 letras, lo vamos a estudiar en un momento con más detalle. Ustedes tienen que aprender también la pronunciación de cada una de estas letras y por norma general, lo mismo, sucede exactamente lo mismo en español. La letra con la que inicia el nombre de esa letra
es básicamente el sonido que tiene esa letra. Entonces, si ustedes pueden recordar el nombre, entonces ya saben cómo suena esa letra particular. Entonces, vamos a aprender el alfabeto, vamos a aprender la pronunciación, vamos a aprender las vocales. La ventaja de aprender griego, teniendo un trasfondo de castellano, de español, es que hay mucha semejanza. Eh, Hay algunas distinciones, algunos matices, cambios de letras incluso que nosotros no tenemos, pero tener el idioma en español nos facilita mucho. Por ejemplo, nosotros en español tenemos 5 vocales, en griego hay 7, hay algunas denominadas vocales largas, pero es básicamente lo mismo. No es como que tenga un valor fonético diferente. Entonces vamos a aprender también las vocales. Los diptongos es un concepto que nosotros conocemos del español y es exactamente el mismo en griego. Hay 2 vocales contiguas que se pronuncian con un solo sonido. Ahora, hay algunos detalles técnicos en esto, algunos autores y algunas preferencias académicas sugieren cierta pronunciación. No nos vamos a meter en muchos detalles al respecto. Solamente yo voy a presentar una pronunciación que es la pronunciación erasmiana. Algunos la rechazan porque dicen que no hay fundamento, pero bueno, es la que ha estado en vigor por los últimos 500 años aproximadamente. Entonces, vamos a estar aprendiendo esto también. Vamos a aprender también la diéresis, que también existe en español. Esos 2 puntitos que se colocan sobre una vocal, aunque tiene una función diferente hasta cierto punto en griego que en español. Vamos a aprender este concepto de espíritus. Espíritus son unas marcas que aparecen sobre ciertas vocales cuando inician una palabra. No siempre están presentes, no están presentes, por ejemplo, cuando una palabra inicia con una consonante, solamente están presentes cuando inicia con una vocal. Y vamos a ver también ahí ciertas combinaciones cuando hay diptongos o una vocal sola, etcétera, y el tipo de espíritu que los griegos utilizan dependiendo de la palabra que van a pronunciar. Bienvenido, Magdiel. No llevamos tanto, no te preocupes. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver también la puntuación. Aquí sí es muy importante. Este es un tema muy, muy, muy importante porque nos podemos nosotros confundir con la puntuación que existe en griego en comparación con la que existe en español. Entonces, vamos a poner mucho detalle, mucho énfasis en esto y creo que realmente la lectura regular, la lectura habitual del texto bíblico del griego directamente, nos va a ayudar mucho para comprender todos estos conceptos que en este momento quizás son abstractos porque no los hemos observado, pero que nos van a ayudar mucho para comprender la manera en la que el idioma está registrado. Y también vamos a estar repasando el vocabulario. En la lección 1 no hay propiamente vocabulario, pero sí vamos a tener una práctica breve de lectura y no se espanten, la idea es cometer errores, como le mencionaba la ocasión anterior. En base a los errores es que nosotros vamos aprendiendo. Los que no quieren cometer errores son los que menos aprenden. Entonces, la idea aquí es hacer a un lado prejuicios, temores, ansiedades, etcétera, y tratar de involucrarnos en el idioma bíblico. Entonces, vamos a ver en primer lugar el alfabeto. Ustedes ya lo pudieron leer allí en su libro. Eh, Normalmente ustedes van a ver en el griego del Nuevo Testamento que hay una combinación de mayúsculas y minúsculas. En un momento voy a dar algunas generalizaciones sobre cómo se utiliza esta combinación de mayúsculas y minúsculas. Pero el grueso de nuestra atención tiene que estar en esta sección. Uy, perdón. El grueso de nuestra atención tiene que estar en la sección de las minúsculas, porque la mayoría del texto está escrito en minúsculas. Entonces, eh, necesitamos aprender bien el nombre. Obviamente sí tenemos que memorizarnos el aspecto de las mayúsculas, pero esto no es tan relevante, excepto en ciertos momentos. Por ejemplo, la letra gamma, necesitamos reconocerla, la delta, y algunas letras que en español
cambian cuando los escribimos en mayúscula, pero creo que no es tan complejo, pero el grueso tiene que estar en las minúsculas. Y muy importante, el nombre. El nombre. Cada nombre, perdón, cada letra, igual que en español, tiene un nombre, así como la A, se llama A, también en griego. Entonces, esta es la alfa y le mencionaba hace un momento. Si ustedes saben cuál es el nombre, en el nombre viene el valor fonético. Esto es la pronunciación. Alfa es la letra A. Se pronuncia como A. Beta es una letra labial completamente. B. Es el valor de B en español. Como le llamamos, ¿no? La B de burro o la B grande, que básicamente es B y V, pero tiene este valor labial. B. B. Gamma. Si bien el nombre y la forma es diferente, si bien el nombre y la forma es diferente, el valor en español nosotros lo conocemos. Sí. Es la letra G. G. Ujú. Entonces, si ustedes pronuncian gato, gota, eh, agujero, tiene ese valor. Ahora, generalmente cuando inicia una palabra, tiene un valor fuerte, como gitana, gitano. Es un sonido un poco incluso hecho en la parte posterior de la lengua. Gitano, así como si fuera J, pero es la letra G. Y cuando está en medio de la palabra, depende del término, puede tener un valor de una letra suave, como aquí, gota, o un valor más fuerte. Pero hay algo importante también que ustedes deben de considerar y es esto. Nuestro énfasis es no en la pronunciación principalmente del idioma, porque nuestra meta no es aprender el idioma para hablarlo. Este es un idioma hasta cierto punto muerto, en un sentido. Si bien existe el griego moderno, no es igual que el griego koiné, así como tampoco es igual con el griego clásico. Entonces, si bien nosotros debemos de estar familiarizados con la pronunciación, sin embargo, nuestro énfasis es la lectura, la lectura. Entonces, hasta cierto punto, todo este aspecto de la pronunciación, no voy a decir que es completamente irrelevante, pero sí tiene menos relevancia, menos importancia en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, la delta es la letra D. Epsilon, mencionaba hace un momento, tenemos 5 vocales, aquí llevamos 2, tenemos 1 la alfa, 2 eta, 3 eta, 4 iota. Ahora, observen, eta Eta y epsilon. epsilon y eta tienen el valor de E las dos, estar y el. La diferencia es que esta, eta, así va a ser más fácil de que la aprendan, eta es una vocal larga. Es una vocal larga. Y esto va a ser importante en un momento cuando hablemos acerca de los diptongos impropios, los diptongos impropios. Pero mientras es importante entender, ambas suenan como E, ambas tienen el valor de E, y en términos de lectura, cuando ustedes lean, les sugiero lean en voz alta, léanlo como una E. Léanlo como una E. ¿Qué significa que es una vocal larga? Significa simplemente que la duración de la pronunciación es un poco más extendida, nada más. No tiene algo adicional. Es lo único que hace la diferencia. Bueno, después tenemos la Z. Z. Si ustedes saben un Z. poquito de inglés, es Z. básicamente la Z. 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 Como el zumbido de una abeja. Z. Así es. Z. Y algo que les sugiero, lo que está haciendo Lalo, repitan la pronunciación. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, ese. Zeta, esta es otra palabra, otra letra, perdón, desafiante para nosotros porque no la tenemos. Existe en España, es la Ajá. zeta, la Ujú. zeta. Si ustedes hablan en España y le piden un par de zapatos, les van a decir es zapato, Zapato. 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 Es poner la lengua entre los dientes y pronunciar la letra Z. Entonces,
practicar esto les va a ayudar para que sepan cómo se pronuncia la Z, Z. En inglés tiene el valor de TH, the. Si ustedes pronuncian el artículo en inglés, the, es esto, the es una manera de relacionarlo. Iota, bueno, pues tiene el valor de I, igual que en español, idea, ideal, Iota. Iturbide, es la letra I, básicamente. No hay mayor complicación o mayor información al respecto. Después tenemos este segundo grupo. Seguimos con el abecedario, el alfabeto. Tenemos la capa, que es el equivalente a la K en español, kilo, kilómetro y términos semejantes. Lambda, pues es la letra L. Lo único que cambia un poco es la forma, pero tiene exactamente el mismo valor. Lambda. Mu, la M, nu, la N, y tienen que ir prestando atención a ciertas letras, perdón, que visualmente tienen un valor en griego, pero en español cambia. Esta es una de las cuales le deben de poner atención, que va a resultar, o potencialmente Y puede resultar confusa. Y voy a poner algunos ejemplos en un momento. Esta es la letra Xi. Xi es la X en español. Exitoso. Xi. Tenemos otras dos letras O, que es la Omicron. Omicron, y la omega, que es la última letra del abecedario. Ya. Y ambas tienen el valor de O. Omicron es una vocal corta, Omicron es una vocal larga, pero ambas es O. Olivo. Pi, ustedes lo recuerdan de matemáticas. 3.14. Pi 3.1416, exacto. Entonces, pi es la letra P. Su nombre lo indica. Esta es otra a la que le deben de prestar atención porque podemos confundirla con la letra P en español, pero es RO, la letra R. Letra R. Tenemos la sigma. Ahora, la sigma tiene dos formas. La segunda forma, la que acabo de subrayar, es quizá la más común o la que más fácilmente relacionamos nosotros. ¿Por qué? Porque es la S que usamos en español. Ahora, esta S solo aparece al final de las palabras, Ok. exclusivamente al final de las palabras. Si una palabra empieza con S o tiene una S intermedia, utiliza esta forma de la sigma. Entonces, eso es importante que lo tengan en consideración para que no confundan Omicron con sigma y mantengan cada letra en su lugar. Dependiendo del texto griego que estén leyendo, algunos textos es más fácil distinguir las letras, otros por los caracteres que tienen es un poco más difícil y es más complejo identificar esta distinción, pero ese al inicio intermedia ocupa esta primera forma y solo al final de una palabra aparece como la S que nosotros tenemos en nuestro castellano o español. Ahora, algo curioso. Esta parece la letra E, pero es S, la S mayúscula en griego. Y es interesante porque en alguna ocasión vi que estaban anunciando un curso de griego en inglés y lo escribieron de esta forma. El problema es que quien escribió eso no sabe griego, porque esta es la letra S. Entonces, no la confundan con la E, que podría fácilmente hacernos pensar de esa manera. Y las letras finales del alfabeto, la tau es la T en español, upsilon es la U, phi, la forma es extraña para nosotros, pero es nuestra letra F, xi, parece X en español, pero es la J, Sí, ustedes conocen eso de psicología, Psicología. psicomotriz y términos semejantes. Se pronuncia como la letra PS, seudónimo, y finalmente la omega. Esta es otra que deben de ponerle atención para no confundirla con la letra W en español. Creo que no hay complejidades con esto.
y quiero preguntar en este punto, ¿alguno de ustedes ya se memorizó el alfabeto? Yo lo recuerdo de cuando estaba en la prepa. De hecho, lo puedo identificar. A veces me confunde un poquito, pero en general sí puedo leer las palabras. De acuerdo. Ok. Pero sí, tengo Este, que repasarle. sí. Magdiel, Sí, ya me las aprendí. ya, de acuerdo. Alex también, También, ya me las aprendí, hermano. de acuerdo. Bueno, lo siguiente que vamos a considerar son estos breves ejemplos. Un Listos. voluntario que quiera leer, bueno, ya lo dijo Lalo, a ver otra vez en voz alta, Perdón, hermano. perdón, perdón. Eh, Dínoslo en voz alta. Cristos, nada más ahí, por ejemplo, ese tilde sería el espíritu, ¿no? No, ese es un Ah, acento. tienes razón, es Es un acento, porque acento. Cristo, el espíritu es al principio, dijiste. Correcto. Perdón, el espíritu aparece solamente al inicio de la palabra. Sí, Este es un perdón. acento. Perfecto. Ahora, repite cómo lo pronunciaste, por favor. Cristos. Es Christos, porque es J. Ajá. Uy, ya me equivoqué. Christos. Bueno, si ponemos el acento es Christos. El acento va en la Cristos. O. Ok, ok. Ahora, ¿qué pueden observar de lo que acabamos de mencionar? ¿Qué pueden observar en esa palabra? De este breve panorama que hicimos en el abecedario, el alfabeto, ¿qué pueden observar en esa palabra? No tenemos una combinación de consonantes de esa naturaleza para empezar, ¿no? O Para sea, que use el espíritu. Ajá. Correcto, correcto. Empieza con una consonante. Ujú, Y una consonante que esté escrita en mayúscula. ujú. Ahora, eso es un dato importante. Eh, Contrario quizá a lo que ustedes podrían pensar hasta ahora, Christos no es un nombre, es un título. Christos no es un nombre, es un título. Y de hecho, esta es una transliteración del término hebreo ungido, Mashiach. Entonces, normalmente cuando utilizamos nombres propios, títulos, nombres de lugares, siempre la palabra la vamos a escribir con una mayúscula al inicio. Ahora, ¿qué otro dato podrían ustedes observar de esta palabra? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Está en. Perdón, adelante, adelante, Sí, perdón, perdón. Ah, espera, hermano. Que está por la terminación, es segunda declinación. Está en masculino. de acuerdo. Es una nominación, perdón, es segunda declinación, es nominativo masculino del singular. Pero antes de irnos propiamente a las declinaciones, vamos a quedarnos todavía un ratito en el alfabeto. ¿Recuerdan estas dos letras? Sigma. Las No, dos sin. son sigma. Sí. Las dos son sigma. Una es sigma intermedia y una es sigma final. Ujú, Entonces, cuando está en medio de la palabra, se escribe de esta forma. Cuando está al final, se escribe como nuestra S. ujú. Este es un ejemplo muy, muy claro de una mezcla o el uso de las dos formas de la sigma. Ok. Ahora, ¿aquí qué observan? ¿Alguien diferente a Lalo que nos quiera leer esta palabra? Pistos. Dale la acentuación. ¿Pistos? Pistos. Correcto, el acento está en la O. Entonces es un acento grave, pistos. Si quisiéramos hacer un análisis de la forma, es igual, nominativo masculino, singular, es segunda declinación, como lo sabemos porque termina en os. Y este también, al igual que Christos, si se dan cuenta, tiene las mismas vocales, iota, omicron, tiene las mismas sigmas y tiene la misma
consonante intermedia. Pero lo que quiero que vean es el uso de la sigma en muchas palabras. Alex, te toca, creo que la más difícil hasta ahora. ¿Cómo crees que se lee esa palabra? Mm. ¿Quieres intentarlo? Bueno, no sé si esté en lo correcto. Sería como Barop, ¿Otra vez? Barop. Ok, vamos, como decía mi amigo Jack, vamos por partes. Eh, recuerda, ¿qué letra es esta? Sí. Si tienes tu libro a la mano, puedes buscar Está la bien. tabla del alfabeto. Quizá va a ser más fácil de esa manera identificar. Página 14. Sigma. Sigma. Sí. Sabatón. Ok, es la sigma, es la S. Ahora, recuerden lo que mencioné. Al inicio o en medio de una palabra que empieza con S, se utiliza esta forma, que es esta. Ujú. Aquí la tenemos. Entonces, ya tenemos el inicio, la S. Esta la conoces porque se parece igual a nuestra vocal. ¿Qué vocal es esta? Alfa. Alfa. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Te acuerdas? eh, A, prácticamente Ah, sería A. ok, ahora pronuncia estas dos juntas. Ups. Sa, Sa, sa. sa, ya lo tienes. ¿Cómo sabemos que es sa? Porque esta es A, esta es S y aquí tenemos un breve acento. Ahora, esta es la segunda letra del abecedario, del alfabeto, y es la misma. ¿Qué letra es? ¿Te acuerdas? Beta. Beta. Ahora júntalas. ¿Cómo pronuncias esto? Esto lo puedes pronunciar como una sola. Sab, 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 sab. Ahora, intenta pronunciarlo hasta aquí. saba, 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 ¿verdad? Porque aquí está el acento. Saba. Ahora, esta la conoces porque es igual a la nuestra, es la letra T. Y esta también la conoces porque es igual a la nuestra, es la letra Omicron. La única diferencia quizá es esta. ¿Te acuerdas cuál es el nombre de esa consonante? creo que es iota, creo que es, no, No, no. es consonante, no es vocal. Observa tu tabla. Nu, Nun. ¿Cómo pronunciarías esas tres palabras finales? Mm. y arrum, Solo estas tres. pues, mm, Esta es T o N. tum, Ton, ton, ton. Ahora, viene lo difícil. Junta todo. ¿Cómo lo pronuncias? savarotum, Casi. Vamos a hacerlo por sílabas. Sa, ba, ton. saba- Sabaton. sabato, Sabaton. ¿Por qué sabato. Sabaton? Porque el acento está en la A. Sabaton. Entonces, ¿cómo sabemos
el valor fonético. ¿Cómo sabemos cómo pronunciar una palabra? Por la manera en la que inicia esa palabra. Magdiel, Ok. Sa- sa- sado- A ver. sí, Sa inténtale. Sadouhaios. ¿Te acuerdas de esta? ¿Qué valor tiene? Um, es que como la alcanzo a medio ver, me suena como parecido al ají en chico, pero um, ¿A la gama o a la ah, xi? ok, ok. No, no es ninguna de Sí. esas. No, pregunto por qué. No es ninguna de esas. No, o sea, ajá, exacto, sí, como a al ají, Parece, sí, parece el ají, parece pero en ji, chiquita. sí, Ajá, parece ají. pero esta es capa. Ujú, Sadocayos. Ay, capa, no le hubiera dado. Ok. Um, sí, no sé. Sadoucayos. Sadu, saducayos, Sadu, saducayos. Este es un saducayos. diptongo, este es un diptongo, lo vamos a ver en un momento. Ok. Cuando hay un diptongo, normalmente en algunos diptongos, la primera letra se va, se muere, y Es queda parecido. el sonido fuerte, digámoslo así. Perdón, Lalo, Perdóname, no, no, yo te interrumpí, perdón. Es más o menos similar a lo que pasa con el latín, en el latín con el AE, que te también hay soy un diptongo honesto, ahí y se vuela, ¿no? Haz de el, cuenta que lat- la termina, ahí es algo similar. sí, el latín me lo volé, ese no lo cursé. Había muy poquitito hoy que me acuerdo, Así pero como, por ejemplo, el currículum típico vitae. César en latín, ¿no? Que Ajá, se vuela ajá. la A y nada más se va directo a la Sí, E, ¿no? Sí, en algo así. español lo Ok, diríamos Caesar, pero realmente César, ¿no? César, sí, Y, ajá. o exacto, el, por ejemplo, el currículum vitae, en lugar de, muchos dicen vitae, pero está mal dicho, es currículum vitae. exacto. Entonces, ese sería el diptongo entonces, que es, Sí, como dices, sí, permanece el sonido fuerte, de la vocal exacto. fuerte. Ya. Sí, pero ahora, Hermano, pero es sí. diptongo así como entenderlo así de manera general, o este es un tipo de diptongo específico como impropio y esas cosas, o solo lo entendemos así de manera Sí, general. no, este es general, este es general. Y en un momento vamos a ver otros ejemplos. No todos ocluyen una de las vocales, no todos, solo algunos de ellos. Y algo importante que debo mencionar, esto sucede dentro de la pronunciación erasmiana. Solo sucede en la pronunciación erasmiana. Si ustedes ven, por ejemplo, la tabla del alfabeto en la página 14 y de los diptongos, ustedes se podrán notar que dentro del koiné reconstruido y del koiné moderno, algunas pronunciaciones de las vocales cambian dependiendo de la vocal y eso afecta a los diptongos. Ujú. Pero ese es dentro del koiné reconstruido y el koiné moderno. Para el Eh, erasmiano, que es el clásico, digámoslo así, nos mantenemos con estas generalidades de los diptongos. Y no será precisamente, mi estimado Carlos, que precisamente por la influencia en Erasmo del pensamiento, de la mentalidad del idioma latín, haya introducido esta idea del diptongo bajo esas características? Digo, Es posible, sí, toda la Edad Media fue gobernada por el latín, ¿cierto? Es posible, pero honestamente no estoy, no, ujú, s- no sabría afirmar o respaldar esa ujú, sugerencia. sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, entonces aquí sería saducayos, saducayos. Este es otro tipo de acento. Aquí ya tenemos los tres acentos que nosotros vamos a aprender: agudo, grave y circunflejo. Agudo, grave y circunflejo. Ahora, lo que tienen ustedes que aprender en este momento simplemente es el nombre. Solo apréndanse el nombre. No nos vamos a aprender las reglas de los acentos. Son situaciones demasiado elaboradas para nosotros. Entonces, y realmente no lo necesitamos. Son aspectos muy técnicos que en este momento, lejos de contribuir para algo útil, nos van a confundir e incluso nos desanimarían para estudiar el griego. Entonces, en este momento lo que necesitamos saber es, hay tres tipos de acentos
agudo, grave, circunflejo. Y para efectos de nuestro aprendizaje, la función de esos acentos es indicar la vocal tónica de la palabra. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre ubicado el acento, es la pronunciación. Christos, pistos, sabaton, saducayos, que este también sería otro diptongo. De acuerdo, vamos con otra palabra. Alex, ¿cómo leerías esta expresión? Pro, pro- pros. Pros, exacto, ya lo tienes. Pros. Este es pi, rho, omicron, sigma. Pros. Una sola vocal está acentuada. Pros. Vamos a aprenderlo más adelante, pero pros es una preposición. Pros es una preposición. Solo lo menciono brevemente. Ustedes van a encontrarse en el libro más adelante que hay dos tipos de palabras que nosotros encontramos en todos los idiomas. Dos tipos de palabras. Palabras que se les podría denominar contenido, palabras de contenido, que son sustantivos como estos, verbos, hasta cierto punto adverbios y adjetivos. Ellos comunican, digámoslo así, la esencia hasta cierto punto de una oración, pero también tenemos otras palabras que se les llama de estructura, palabras de estructura. Me parece que es en el capítulo 7 u 8 donde el doctor Decker habla de esto. Y estas palabras de estructura son preposiciones y conjunciones fundamentalmente, aunque también algunos incluyen dentro de esto el artículo y algunas interjecciones. Y todos los idiomas los necesitan. Ustedes no pueden comunicar una idea inteligible solamente utilizando verbos y sustantivos. No se puede. Forzosamente necesitan elementos que conecten, que mantengan la cohesión de ese enunciado y para ello utilizamos las palabras estructurales. Entonces, mantengan eso en mente porque va a ser muy importante, especialmente conforme avanzan con sus estudios. Ustedes van a tener que observar el texto, cómo está conectándose el texto, con qué términos se está conectando el texto, qué recursos está utilizando un autor. Y van a notar que varía de autor a autor. Juan no utiliza las mismas estructuras que Mateo, Mateo no usa las mismas que Lucas, Lucas no usa las mismas que Pablo, Pablo no usa las mismas que el autor de Hebreos. Hay una variedad impresionante y eso es parte de la riqueza del griego del Nuevo Testamento. Entonces, pros es una preposición, se pronuncia pros. Lalo, ¿cómo pronunciarías esta? Ace. Ace. Pero hay Ace. un diptongo ahí, ¿no? Es un diptongo, correcto, y aquí sí está el espíritu. Ujú. Ese es un espíritu suave. Ya. No cambia la pronunciación. No cambia la pronunciación. Esta es otra preposición. Magdiel. Perdón, antes de decir la palabra, tenía una pregunta. Sí, sí, adelante. Ese que dice ace, entonces el espíritu puede ir no solamente en la primera letra, sino aún en la segunda, por decirlo así. Correcto. Siempre y cuando Suave. sea un diptongo. Ah, En ok, este caso ok. es un diptongo, Oh. aquí no hay diptongo. Ujú. Entonces, Ok, cuando hay ok. un diptongo, sí, cuando hay un diptongo, siempre, siempre el espíritu y el acento se van hasta la segunda letra. Ahora, la única excepción que van a encontrar es cuando identifiquen nombres personales que empiezan con vocales. Por ejemplo, mm, estas son dos vocales, iota y eta. Jesús, Jesús. Ujú. Jesús, Jesús. O si cambiamos el acento, Jesús.
pero el espíritu en este caso está sobre la Oh. iota y no sobre la eta. Ahora, en un sentido estricto, este no es un diptongo formal, digámoslo así, Mm. y tampoco es un diptongo informal. El diptongo informal normalmente en una palabra, eh, estoy tratando de... ah, un diptongo impropio sería como esto. La iota se escribe debajo de una vocal larga, que puede ser omega, puede ser eta o puede ser alfa. Esos serían diptongos impropios. Y los diptongos propios los vamos a ver en un momento. Pero ese sería el caso en el cual el espíritu sí está sobre la primer vocal de la palabra, cuando se trata de nombres propios. Lo mismo sucede cuando escribes Isaías o lees acerca de Isaías. Es misma estructura y misma pronunciación. Bueno, ahora sí. Gracias, hermano. Sí, por nada. Am, Ágelos. Casi. Vamos a verlo en un momento. Cuando tenemos una sola letra gamma, se pronuncia como, vamos a ponerlo así, una gamma equivale a la G. Si tienes dos gamas continuas, equivale a NG, Oh, ángelos. una convención del idioma. Entonces, aquí ustedes leerían la palabra que usamos para mensajero o ángel. Entonces, con esa información, ¿cómo leerías esto, MacDiel? Ángelos. Ángelos, correcto. Y la pronunciación se queda en la alfa, ángelos. Entonces, eh, esto nos ilustra poco, son términos directos del Nuevo Testamento, son palabras que van a ver con cierta regularidad. En los evangelios van a ver mucho sabatón, dependiendo de la forma en la que se encuentre, van a ver muchos saducayos. Estas preposiciones las van a ver por todo el Nuevo Testamento. Ángelos también lo van a ver por todo el Nuevo Testamento. Y bueno, estas dos, pues no se diga, con mucha Sí. más frecuencia. Sí, Carlos, una hermano. pregunta. Sí, Aquí en Ángelos, Ángelos, sí, eh, ahí está el acento suave, digamos, y hay otro apóstrofe ahí, o cómo le podemos llamar, otro, sí. Vamos, ¿cuál sería ahí la ok. utilidad? Ujú. Sí, son Mm, dos cosas, correcto. ¿No es el espíritu y el acento? Sí, es el espíritu, este primero, ese que parece una comilla, Ok, y el segundo es el acento. Entonces, okidoki. cuando una palabra empieza con vocal, siempre va a Ujú. llevar un espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? Depende de la palabra. En este caso es un espíritu suave, no cambia la pronunciación. Ok, Solamente nos está indicando que la palabra inicia con vocal. muy bien. Ahora, como en español nosotros tenemos palabras agudas, graves, esdrújulas o el acento agudo, grave, esdrújulo, también va a depender, es parte de lo que les mencionaba hace un momento, las tecnicidades del acento. Dependiendo de ciertas palabras, el acento puede estar en la última sílaba, en la penúltima o en la antepenúltima. Entonces, en este caso, por convenciones del idioma, el acento está en la primer vocal o en la antepenúltima sílaba. Ujú. Entonces, esa es la razón por la cual muchas palabras, no solo ángelos, van a tener esos dos elementos, el espíritu y el acento. Ok. Buena pregunta, sí. ¿Alguna pregunta con esto, hermanos? ¿No? De acuerdo. Esa es fácil. Bueno, espero que sea fácil. Alex, ¿cómo leerías este término? Eh,
Logos. Correcto. Logos, y esa es la pronunciación. ¿Por qué? Porque el acento está en la primera omicron y se complementa con todas las demás letras. Entonces es logos, logos. Ahora, hagan este ejercicio. Si quieren, cierren sus micrófonos brevemente. Hagan este ejercicio. Repitan después de mí ahí en voz alta. Si es posible, escriban la palabra y pronúncienla. Christos. Pueden no hacerlo ahora, pero en el futuro, cuando traten de aprender vocabulario, escríbanlo y pronúncienlo, porque eso va a ayudar. Entre más sentidos utilicen en el aprendizaje del idioma, va a ser mejor. Entonces, este es Christos, pistos, sabaton, saducayos, pros, eis, ángelos, logos. Y traten de seguir repitiendo. Cada vez que vean un término griego, léanlo en voz alta. De verdad, eso les va a ayudar muchísimo para fijar el idioma. No tengan pena. Algo que espero les ayude. Cuando yo estaba aprendiendo el idioma, a mí no me gusta escuchar mi voz. Entonces, no las pronunciaba. Pero eso nos limita mucho en el proceso de aprendizaje. Así que hagan a un lado su pena personal y repitan en voz alta cada uno de los términos. Ahora, lo que vamos a ver a continuación son lo que señalaba hace un momento Magdiel. ¿Cómo nosotros entendemos o pronunciamos ciertas palabras cuando aparece la gama seguida de otras consonantes? Por ejemplo, aquí tenemos dos gamas continuas y ya vimos que se pronuncia ángelos. Bueno, aquí es otro término. Alguien, bueno, ya se los puse aquí, pero imagínense que esto no está. Lalo, ¿cómo pronunciarías este? Ah, sería Angelia, Angelía. Angelía, correcto. El acento es acá. Ujú, Angelía. ujú. Magdiel, ¿cómo leerías este? Ah, bueno, sí, si nada más lo viera así, se diría escaleo, ¿no? Pero ya había lado que es encaleo, pero yo lo hubiera pronunciado así, escaleo. Escaleo, correcto. Y es confuso, pero siempre que tengan la gama seguida especialmente de esta otra gama, una capa o una ji, siempre la gama se transforma en la letra N, siempre. Entonces, si ustedes ven esto es encaleo, encaleo. Esto significa acusar. Es una palabra compuesta, caleo, llamar, etcétera. Ustedes recuerdan, seguramente el Espíritu Santo es el Paracletos, Paracaleo, es el animador, el consolador, proviene de esta raíz, caleo. Angelía es mensajero. eh, y aquí, Alex, ¿cómo pronunciarías esta? Recuerda, algo que puede resultar práctico es divídanla. Dividan dónde está la gama y dónde está en este caso la ji y cómo pronunciarían la palabra. Ahora sí, Alex, ¿cómo lo En, pronuncias? en río. Engrío, engrío. En río. Está el acento, engrío. Ahora, pensando en lo que mencionaba hace un momento Lalo. Esta comienza con vocal, comienza con vocal, comienza con vocal. Todas comienzan con vocal. Pero en este caso solo tienen el espíritu. Y es el espíritu suave. Espíritu suave y espíritu suave. ¿Por qué? Porque estos términos específicamente tienen el acento al final
del término. Este es un verbo, más bien los tres son verbos. Este es enviar, este es acusar y este es, creo que es ungir. Entonces, por eso la acentuación se encuentra al final del término, al final de la palabra. No tienen que memorizar estas definiciones. Lo que sí tienen que tener en cuenta es esto. Esto. Cada vez que tenemos una gama seguida de una capa, una gama seguida de una G, la gama siempre se convierte en nun, en N, en la traducción o en la transliteración, si quisiera. ¿Preguntas con esto? No. ¿Es nu o nun? Nu, nu. Perdón, luego me confundo entre griego, perdón, entre inglés y español y ando ahí mezclando, sacando mi Gringlish o Spanglish o lo que sea. Bueno, continuamos con pronunciación y esto es algo también que deben de prestar particular atención. Dentro del alfabeto griego, es posible que ustedes confundan, ¿cómo se llama esta? Gama. Gamma. ¿Y esta? Nu. No. Nun. Nu, perdón, otra vez. Entonces, es posible que la confundan. ¿Por qué? Porque si le cortamos aquí el palito este, pues es la misma. Entonces, observen cómo la gama tiene una extensión, ligera extensión hacia abajo, y eso nos va a ahorrar dolores de cabeza para que no la confundamos con la nu. Otro término que podrían confundir, otra palabra, otra letra, perdón. ¿Qué letra es esta? Sigma. ¿Se acuerdan? Sigma, ¿no? Zeta. Mm, No, esta no es la sigma. Ah, no, Perdón. la primera es la Mm, Z y la segunda es la, ujú. se pronuncia Zeta. sí, la Zeta. XY, ¿no? Sí, Bueno, XY, perdón, sí. sí, sí. Esta es la Z. Z. Esta es la Zeta. Z. Z. Sí. Y esta es XI. La forma al inicio es muy parecida, la forma al final es muy parecida, entonces es fácil que la pudieran ustedes confundir. Entonces, una sugerencia es escriban todo el alfabeto unas dos, tres veces. ¿Se acuerdan esas planas que nos ponían en la primaria? Digo, no sé si a todos les tocó. Repítelo de la misma manera. ¿Para qué? Para que quede fijo el alfabeto. No tienen que hacerlo 100 veces, pero sí al menos unas dos, tres para que lo relacionen e identifiquen las letras. Después estas. ¿Cuáles son estas? Zeta Zeta y. Ah, esta se me fue. Alex, ¿cuál Es crees que la sea F, la esta? F. Fi, Fi, zeta y fi. Ujú. Entonces, también pueden confundirse. La diferencia es que phi tiene una línea vertical que la atraviesa de arriba abajo y la zeta es básicamente una línea intermedia. Entonces, pequeños detalles que tenemos que considerar. Estas dos también es muy fácil de confundirlas. Nu y upsilon. Nu y upsilon. Estas dos también lo mencionaba hace un momento. Una es vocal, la otra es consonante. ¿Cuál es la consonante, Magdiel? Sigma. Sigma. ¿Y cuál es la vocal, Alex? Omicron, Omicron. Entonces, manténgalo en mente. Y estas dos también podrían confundirse. Lalo, ¿cuáles son esas dos? ¿Te acuerdas? Pi y Tau. Pi y tau. Entonces, eh, pongan atención a esto, pero dentro del alfabeto griego no es el único riesgo. También, perdón, aquí tenemos otra. ¿Se acuerdan cuáles son esas, Magdiel? Sí, es Phi y bueno, PSI es Psi, ¿no? Sí, correcto. Phi y psi. Entonces, eh, ténganlo en mente.
fácilmente podríamos nosotros confundir estos símbolos. Y la manera más fácil es repásenlos, repásenlos, repásenlos. Mencionaba hace un momento, es vital que ustedes memoricen el alfabeto a la perfección para evitar precisamente este tipo de confusiones. Ahora, hay otras letras, o bueno, hay, dentro del alfabeto hay letras que se parecen al español. Por ejemplo, esta. Ujú. Alex, ¿qué letra es esta? Eta, Eta. Eta es eta. Pero, o si no la escribimos bien, o si no le prestamos atención, fácilmente la vamos a confundir con nuestra letra N. Entonces, recuerden, cuando se trata de griego es griego sin tratar de mezclar. Esta es muy común, muy común. ¿Cuál es el valor de esta letra, Lalo, en griego? Ese sería el valor nu o n, ¿no? No, ya me Correcto. hizo. Sí. Ujú, Sí, es la N, ujú, es la nu. ujú, Pero como en nuestra mente nosotros lo relacionamos con el sonido V, ujú, ujú. pensamos es V, pero no. Entonces recuerden, cuando estamos leyendo griego, esa tiene el valor de N, nu. Esta está bien fácil, Magdiel. ¿Cuál sería el riesgo de confundir estas dos letras? Que confundamos ro con la P. Correcto. Alex, ¿cuáles son estas dos? em, bueno, que creo que me lo confundo entre Epsilon o Upsilon, creo que es Ups, Upsilon, Upsilon. Upsilon, Upsilon con U. Ahora, si bien sí tiene el valor general de U, eh, hay que considerar que en ciertas circunstancias algunos la pronuncian como I, pero en ciertas circunstancias. Pero en términos generales vamos a dejarla como U. Entonces vamos a tacharla. Eh, Lalo, ¿estas cuáles serían el riesgo de pronunciar estas dos? Ah, mm, que es que hay cierta similitud, ¿no? Porque es, ahí ya me cuatrapié. Ese es el ji con la X, ¿no? No. ¿No? ¿Cuál sería, Magdiel? Am, a lo mejor puedo estar equivocado también y lo más seguro es que lo esté, pero sería Sí. confundir la capa con la X. Bueno, tal vez la Ajá, Es capa que también yo también podemos iba a decir ponerla aquí. he, con X. ah, yo Pero también este iba a es decir he, he. Sí. Ah, ok. he con Sí, es J. que yo sí. Ah, ok, ajá, ya, es que es, Y esta es bueno, la X. exacto. Ujú. Sí, entonces, Ah, cuando nosotros, por ejemplo, hace un momento lo pusimos de ejemplo, ¿no? Ujú. Cristos, Christos. Algunos lo pronuncian como Cristos, Cristos. Christos. Esto está mal, Ah, porque el valor es chi, Cristos. Christos. Ujú, Ese sería la transliteración y el valor fonético. ujú. Digo, no, no es demasiado quizá, no es quizá para algunos demasiado importante, pero para evitar confusiones, lo mejor es memorizarnos los valores fonéticos bien desde el principio para que después no tengamos que estar deshaciendo información en nuestra mente y terminemos hasta cierto punto confundidos. Y esta es otra que también se confunde comúnmente, especialmente cuando hablamos del español, que confunden omega con la W. Omega con la W. Y en el caso de las mayúsculas, les ponía el ejemplo hace un momento, pueden confundir la sigma con Con la la letra E. Entonces, solo son algunos detalles que es importante tenerlos en mente para Ujú. que no los perpetuemos, digámoslo así, en nuestro desarrollo del estudio. ¿Preguntas?
Bien. ¿No? Magdiel, te veo dudoso. Es que eh, cuando estábamos leyendo las primeras palabras, me quedé con eso de que la capa en minúsculas se parece a la G y dije, pues a ver si no o sea, ver cómo le hago para no confundirla. Por eso, de hecho, yo había pensado lo primero que el hermano Lalo, que si era G, ¿no? Dije, Sí, pues sí, y ahorita ahí como dijo, no, que no ese no era el error, dije, entonces capa y de seguro me volvió a confundir. sí. Y bueno, un detalle también del que deben de estar al pendiente es la fuente, por ejemplo, la tipografía utilizada en el libro de texto cambia, por ejemplo, cuando ustedes tienen un texto griego impreso. Ujú. Y, e incluso si tienen dos versiones diferentes del texto griego, también cambia la Mm, tipografía. Entonces, mi sugerencia es, cuando tengan su texto griego, un griego del Nuevo Testamento en formato físico, úsenlo, léanlo. No, no importa que no entiendan, no importa que no entiendan, léanlo una y otra vez, mm. porque eso les va a dar familiaridad con la tipografía que ustedes usan en su Nuevo Testamento en griego y les va a ahorrar también dolores de cabeza posteriores. Adelante, Magdiel. Yo hace tiempo, hace como no sé cuánto, ya años, este, yo me compré me compré ¿Es de es, César es, Vidal? ajá, el interlineal, creo que se basa en en el texto griego mayoritario. Sí. Entonces, estaría bien poder como usar esa. Am, como práctica está bien, pero yo sugeriría eh, para este semestre no pedí un texto griego porque la Sociedad Bíblica Alemana está por publicar lo que se llama la sexta edición del griego del Nuevo Testamento. Originalmente estaba planificada para ser publicada en noviembre del año pasado, pero se retrasó por cuestiones desconozco cuáles fueron las razones. Entonces está programado ahora para que lo publiquen oficialmente, creo, la primera o la segunda semana de febrero. Eh, ahora, la ventaja que va a tener ese Nuevo Testamento, primero es que va a ser todo el texto griego del Nuevo Testamento, no es interlineal, pero es una versión que se conoce, es parecido a no, no, no es el mismo. ¿Sí lo pueden ver? No, ¿verdad? A ver, déjenme detengo de compartir. Ahora sí. ¿Sí se ve? Ok. Es parecido a este. ¿Qué es lo que tiene? El texto griego, pero en la parte inferior tiene ayudas para la lectura. Esto es, las palabras que aparecen menos, creo, de 50 veces, nos da la información en la parte de abajo. Mm. Entonces, la razón por la cual yo no solicité que compraran un Nuevo Testamento griego es porque estoy esperando que salga esa edición para que hagan un solo gasto en Nuevo Testamento griego. Compren ese que es la edición del lector y entonces tengan estos dos elementos. El texto griego por completo, pero también ayudas para lectura en español. Y eso es lo que estoy esperando que salga en español, porque en inglés ya salió, pero pues nuestro ministerio es en español, entonces creo que lo que necesitamos es que eh, lo tengamos en nuestro propio idioma. Así que, Yo, sí, adelante, Lalo. perdón por la interrupción. Yo ayer, yo tengo tiene como 20 años que me compré un griego interlineal, este, pero creo que ni es ni interlineal, creo que es el texto del Nuevo Testamento en griego. Lo voy a retomar y tengo además uno también de Editorial Desafío que habla es como el griego, no me acuerdo, creo que es como con enfoque en romanos. A ver, aquí lo tengo. Sí, Es un léxico. ok. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento.
Ah, el y Kittel. es este. Sí, muy bueno. Lo van a guárdalo, hermano, porque Editorial Desafío ya desapareció formalmente, Sí, sí, pero lo está retomando una editorial colombiana que se llama Poema. ok. Entonces, esperemos que sigan publicando ese material. Y si no lo tienen en físico, la editorial, bueno, el software bíblico Logos lo tiene. Lo que no me gusta de Logos es que tienen una perspectiva comercial Ujú. y los costos son bastante elevados. Pero, bueno, habiendo dicho esto, mi sugerencia es, en este momento lo que sí pueden hacer es descarguen el documento del Evangelio, perdón, de Primera de Juan que está en Canvas, imprímanlo y empiecen a leerlo. Empiecen a leerlo. Familiarícense con la tipografía, al menos de esa porción. Eso les va a dar una familiaridad con la tipografía ya cuando tengan su propio Nuevo Testamento en griego. Bueno, vamos a tomar un breve descanso, hermanos. Vamos a tomar 10 minutos y regresamos en un momento a las 8:20 para continuar con lo que resta de la clase. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, al contrario. Ah, listo. Sí, vamos a reanudar. Bueno, ahora vamos a ver las vocales. No hay tanto que nosotros necesitemos recordar aquí, solo un pequeño detalle técnico que, que lo van a ver muy frecuente en básicamente todas las palabras de contenido, incluso quizá algunas estructurales. Tenemos dos clasificaciones generales de vocales. Las vocales cortas, el valor sonoro, digámoslo así, es más breve, y las vocales largas. Entonces, las dos vocales que caen dentro de esa categoría, una u otra, solo son las vocales tipo E y vocales tipo O, esos dos grupos. Epsilon es la versión corta, eta es la versión larga. Omicron es la versión corta, omega es la versión larga. Ahora, lo que ustedes van a encontrar con mucha regularidad en diversas palabras, sustantivos de cualquier tipo, adjetivos, adverbios, verbos, es que va a haber un juego dependiendo de las declinaciones y conjunciones que tengan, eh, con una tendencia ya sea a alargar la vocal o a reducir la vocal. Entonces, si la epsilon es alargada, se va a convertir en una eta. Si la epsilon es alargada, se va a convertir en una eta. Si la omicron es alargada, se va a convertir en una omega. Y el proceso inverso será el mismo. Si por alguna razón eta tiene que abreviarse o acortarse, se va a convertir en una epsilon. Y omega, si tiene que reducirse, se va a convertir en una omega. Ahora, esto sucede dentro de estos dos grupos, vocales tipo E y vocales tipo O. ¿Qué pasa con las otras vocales? Bueno, en términos generales, la alfa y upsilon pueden ser tanto cortas como largas. Iota principalmente es corta. Iota principalmente es corta, pero alfa y upsilon pueden ser largas. Ahora, si alfa o upsilon, pero principalmente alfa es muy común con ella, se tienen que reducir, se va a convertir en una eta. Si alfa tiene que reducirse, se va a convertir en una eta. ¿Cuál es la razón? Es una convención del idioma, es una convención del lenguaje. Entonces, sé que hay una explicación técnica, pero para ser honestos, como lo mencioné hace un momento con relación a los acentos, no lo necesitamos saber, no es información relevante para nosotros y realmente no va a contribuir mucho para nuestro aprendizaje inicial del griego. Lo que necesitamos comprender es esto en términos generales. Eta cuando se alarga, perdón, epsilon cuando se alarga se vuelve eta
Eta cuando se acorta se vuelve épsilon. O Omicron cuando se alarga se vuelve omega. Omega cuando se acorta se vuelve Omicron. Alfa cuando se acorta, perdón, se convierte en eta. Y eh, así simplemente. En el vocabulario que ustedes van a encontrar constantemente en el libro de texto, el autor sugiere algo. El autor sugiere que cuando ustedes memoricen un sustantivo especialmente, lo memoricen con los tres elementos que les da. Les da el nombre o el sustantivo propiamente, les da la declinación en genitivo y les da el artículo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Primero, porque les va a ayudar a entender cuál es el género gramatical de esa palabra. Pero segundo, les va a ayudar para que cuando ustedes encuentren esa palabra y observen algún cambio, en un sentido, puedan en general realizar el proceso en reversa para saber cuál es el cambio que experimentó esa palabra. En este momento es información quizá técnica y un poco avanzada, pero conforme vayamos avanzando en el aprendizaje, ustedes podrán apreciar cómo estos cambios suceden y en qué palabras se aplican de una manera más específica que en otras. Entonces, en términos generales, estas son las vocales y esta es la información que necesitamos saber. Algunas se alargan, algunas se acortan y hay dos categorías generales, vocales largas, cortas y es todo. Eh, la iota suscrita. La iota suscrita es la letra I escrita debajo de una vocal larga. Escrita debajo de una vocal larga. Entonces, en este caso, tenemos la alfa con una iota suscrita que por cuestiones de los diferentes elementos que se le añaden a la palabra, no pueden estar dos iotas contiguas, así que una se va a esconderse debajo de la alfa, vamos a decirlo así. Pero, por ser un diptongo, se coloca de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con esta iota suscrita? No tiene valor vocálico. Digámoslo así, no tiene voz. Cuando ustedes lean, esta iota no se lee. Ahora, tampoco afecta el significado del término. Simplemente indica que hay una letra I allí que por no poder estar de manera contigua, se colocó debajo de la letra, de la vocal inmediata al lado de ella, en este caso la letra alfa. Entonces, ¿cómo piensan que se leería esta palabra? Tardía. Cardía, correcto. No es cardiai, no es así, es cardía nada más. La última es la alfa y ya. Alex, ¿cómo leerías esta palabra? Es una palabra muy común. Aga- Agape, 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 agape. agape. El acento está en la alfa, agape. No es agapei. La iota no se pronuncia, es agape. Magdiel, ¿cómo leerías esta? Um, logo. Logo, correcto. Lo mismo. La iota es muda en estos casos. No afecta el valor, no afecta el significado. Simplemente es convenciones del idioma. Por alguna razón, la iota se coloca debajo de una vocal. ¿Qué dijimos? Larga, alfa, eta, omega. Solo debajo de vocales largas. Ustedes no van a encontrar una iota suscrita debajo de una epsilon, ni debajo de una omicron, y tampoco debajo de una iota. Eso no lo van a encontrar. Solo debajo de vocales largas. En ocasiones sí hay debajo de una upsilon, es raro, pero principalmente estas tres, alfa, eta, omega. Es importante que lo sepan porque lo van a ver con mucha regularidad. Tanto en sustantivos, verbos, artículos, va a ser bastante común que ustedes aprecien esa iota suscrita. Ahora vamos a ver los diptongos. Diptongos básicamente es
dos vocales que son pronunciadas como un solo sonido. Dos vocales contiguas, una al lado de la otra, que se reducen a un solo sonido. Se reducen a un solo sonido. Entonces, tenemos los diptongos formales, digámoslo así. Ay. Tenemos el diptongo ay. Primero alfa, después iota. Ay. Es una mezcla. Si ustedes pronuncian el, la interjección ay, es un solo sonido. Ujú. Tan cercanas están la pronunciación de las dos vocales que se confunde con un solo sonido. Entonces, sucede lo mismo en los diptongos en griego. Tenemos el diptongo au, aumentar. Cuando ustedes se machucan un dedo, ¡au! Lo mismo. Esa interjección suena, sí compuesto el sonido, pero es un solo sonido. Au, aumentar. Ey, lo mismo. En un sentido, mucho de esto es conocido para nosotros porque tenemos ciertas expresiones que de alguna forma asemejan estos sonidos que forman los diptongos en griego. Eu, eu. Ahora, algunos lo pronuncian, observen, como you, 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 you. Si lo pronuncian muy rápido, es you, 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 you. Y cuando ustedes lean, cuando se encuentren diptongos, traten de mantener estas pronunciaciones para que su lectura sea más fluida. Ahora, otra vez, si lo pronuncian mal, no se preocupen. Lo importante es simplemente identificar es un diptongo y ya se acabó. Por lo general, por lo general, un diptongo no tiene un gran peso en el proceso de interpretación. Es simplemente la identificación de la grafía que está ahí, el garabato, digámoslo así, que está escrito. Es lo que necesitamos nosotros saber. Es un diptongo, pero no tiene ningún valor exegético de peso para definir o eh, sí, para definir el significado de algún texto bíblico. Solo es por cuestión de escritura y saber cómo identificarlo y cómo leerlo. Otro diptongo, hoy, hoy, Uy. oiga. Otro diptongo, u. Este es más obvio. Ay, Se elimina la ay. O y se pronuncia básicamente la U, que es más larga. U. Y el último diptongo formal es wi, wi. Si ustedes pronuncian Suiza, Suiza. Ahí está el diptongo. U, upsilon e Y. Entonces, igual, otra vez, solo lo que necesitamos aquí es saber identificarlo para que sepamos cómo pronunciarlo. Pero no hay como que mucha pesos exegético si nosotros lo pronunciamos mal. ¿Preguntas con esto? Creo que no, ¿verdad? Dentro de los diptongos o dentro de estas categorías de elementos que afectan la pronunciación de una palabra, tenemos la diéresis. Diéresis. Si nosotros, por ejemplo, escribimos la palabra, si Bueno, escribimos así, se Guero. lee guero, guero, porque sabemos que después de la G necesitamos una U seguida de una vocal para mezclar el sonido de la G y la vocal. Pero, ¿qué pasa si le ponemos los puntitos llamados diéresis? Entonces la U adquiere su propio sonido o recupera su propio sonido. Güero, güero. Esto mismo sucede en el griego. Tenemos un diptongo, pero cuando el autor quiere que haya una pronunciación diferente de cada una de las vocales o cada vocal se pronuncie con su propio valor, entonces le colocan la diéresis en la segunda vocal. Y entonces tenemos este resultado. Caín, Caín, Caín. Esto es particularmente notable en la traducción
de los nombres hebreos del Antiguo Testamento al griego. Sucede con Caín, por ejemplo, Génesis capítulo 4. Sucede con Moisés. Sucede con Moisés en todo el Pentateuco y gran parte de la historia del Antiguo Testamento. Sucede con Isaías. Y aquí hay un caso particular. Cuando mencionaba hace un momento, este no es un diptongo formal, como tampoco este. Pero este en particular, cuando nosotros tenemos de manera contigua en el nombre, nombres, iota seguida de eta, la iota adquiere el valor consonántico de la Y. Ok. Cuando esto está junto, iota, eta, en un nombre, la iota adquiere el valor consonántico de la llamada Y. Y entonces se pronuncia Jesús. Recuerden, aquí hay un diptongo propio, pero la U mata a la O y solo se pronuncia el valor de la I. Jesús. Como el Jesús. acento está en la U, se pronuncia de esa manera. Jesús. Otra vez, por norma general, esto no tiene peso exegético, peso para interpretación de un texto bíblico. Pero sí es importante que sepamos identificarlo cuando estamos leyendo un texto. Si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 1, la genealogía de Cristo, en griego, ustedes se van a encontrar mucho con esta diéresis, porque son transliteraciones de los nombres griegos, perdón, hebreos del Antiguo Testamento al griego del Nuevo Testamento. ¿Preguntas? Yo nomás quiero presumir mis. Esto me lo compré, hace como 20 años, mira. Sí, ese es de Francisco La Cueva, ¿verdad? Exacto. Sí, O otro más, interlineal. como 22 años. Y ahí aparece, empezando Mateo, ahí Sí, aparece la que acabas de referir de Jesús. sí. Las diéresis, el uso de las diéresis. Sí, Ah, sí, sí, si en este momento tienen a la mano algo así, úsenlo, realmente vale la pena. Eh, pero una vez que aprendan el griego, miren, la intención de la clase no es hacerlos académicos, no es hacerlos expertos en el idioma, ese no es el propósito, sino darles herramientas para que ustedes puedan trabajar directamente con el texto. amén. Pero uno de los valores de aprender el griego es que lo puedan utilizar cotidianamente. Tristemente, yo tuve muchos compañeros en el seminario que pasamos 2 años aprendiendo griego, 2 años aprendiendo hebreo, pero muchos de ellos, yo lo veo así, eh, perdieron el tiempo en el sentido de que lo aprendieron para nunca más volverlo a utilizar. Entonces, es una pérdida de esfuerzo, de sacrificio, porque no solo es el sacrificio del estudiante. Hay una esposa posiblemente, o hay un hijo posiblemente, o hay un padre, o hay alguien que está detrás apoyando, o un pastor que nos está alentando, etcétera. Entonces, mi sugerencia es, en cuanto ustedes sepan el alfabeto, lean el texto griego que esté frente a ustedes. Léanlo una y otra y otra y otra vez. Y eso es lo que les va a dar a ustedes fluidez en el texto bíblico y en el idioma. Bueno, los espíritus, otro aspecto importante, las palabras griegas que comienzan con vocal, siempre, siempre tienen una marca de respiración que indica si se agrega una J a la vocal o no. Siempre que inicien con una vocal, van a tener una marca que indica si esa vocal debe de leerse como la pura vocal A, E, I, o U, o si se debe de pronunciar como una J antes de la palabra. Entonces tenemos el espíritu suave, A, A, y observen la dirección de la marca. Observen la dirección, hacia dónde está orientada esa comilla, digámoslo así, porque esto va a causar una diferencia importante. Si la boca, digámoslo así, de la marca está
hacia la izquierda, entonces es un espíritu suave. No se debe de hacer nada. Y se pronuncia como A. Cuando nosotros leímos ángelos, estaba así. Ángelos. Ángelos. No se pronuncia de la otra manera porque esto nos indica cómo pronunciar esta vocal. Ahora, tenemos el otro espíritu, que es el espíritu áspero. El espíritu áspero básicamente, y otra vez, observen la dirección de la marca. El espíritu áspero nos indica, se debe leer como si tuviera una J al inicio. Entonces se lee ja. El primero, espíritu suave, solo la letra A, con espíritu ja. Esto es solo un ejemplo, pero si tuviera una eta, una épsilon, una iota, se pronuncia de acuerdo a la vocal que tiene al inicio de este término. Entonces, hay una excepción. Solo hay una consonante que tolera el uso de ese espíritu áspero. La letra RO, la R. Ahora, si una palabra inicia con diptongo, el espíritu aparece sobre la segunda letra, algo que mencionábamos hace un momento también con lo que comentaba MacDiel. Entonces, son pequeños detalles que ya hemos mencionado, pero que ustedes se van a encontrar con regularidad. Ahora, ¿cuál es la clave para aprender esto bien? La clave es muy sencilla. Lean el griego. Lean el griego. Esa es la clave. Entre más lean y más ustedes sean expuestos a estos elementos del idioma, más fácil lo van a captar y va a permanecer por más tiempo en su memoria a mediano y largo plazo. Entonces, eh, esto es importante de tenerlo en cuenta también. La única consonante que tolera el uso del espíritu áspero es la letra R. Y otra vez, solo al inicio de una palabra. No todas las letras, las palabras que empiezan con ro tienen esto, solo algunas, pero esa es la única consonante que lo tolera. Eh, Ahora, adelante, Lalo. ¿Qué es que el caso de Cristos? No, porque ahí es ji. Ok, Ahí es ya. ji. Tenemos Christos. Ok, Esta es la letra ji. Y el valor Cristos. es ji. Ok, Es muy J. bien, muy bien. Por ejemplo, aquí, Jamartía. Jamartía. jamartía, correcto. Y observa cómo está el espíritu áspero. Ah, Esto nos indica que hay una J al inicio. Jamartía. Si ustedes han estudiado teología, hay un área de la teología llamada sí, amartiología, que es básicamente el sí, estudio de esto. Y pecado. ustedes saben el significado. ¿Qué Pecado. significa? Es el estudio del pecado, ¿no? Pecado. Jamartía, Ujú. pecado. Ahora, Alex, ¿cómo lees esta palabra? En este momento es práctica del espíritu áspero y eso te indica cuál es el valor de ese símbolo. O, o, o Dios, Acuérdate de poner la J antes, Dios, sin la I, Jodos, jodos, los, jodos, que significa camino, jodos, camino. Magdiel, adelante. Hermano, y Ah, no. cuando lleva acento en la primera y espíritu áspero, ¿sí se puede eso? Y si sí, ¿cómo se pronuncia o no se puede? Sí, sí se puede. Eh, déjame ver, creo que ya vimos una de estas.
Eh, Esa pronunciación áspera viene convirtiéndose en nuestra H. Por ejemplo, ese de Jodós, que es camino, sería el odómetro, por ejemplo, no una composición etimológica correcto. ahí. Ok. Sí, sí, serías el odómetro, sí. Sí suceden. Creo que no tengo un ejemplo aquí, pero sí aparece con cierta frecuencia. Si no lo tengo aquí, lo voy a preparar para la siguiente semana para que algunos ejemplos para que veas. Y la pronunciación es la misma. Si tuviera el acento aquí en la primer vocal, sería jamartia, jamar, jamartia, jamartia, jamartia. Si el acento cae en la vocal en donde se encuentra, la pronunciación fuerte. Entonces, sí es posible y generalmente suceden palabras más cortas. Por ejemplo, MacDiel, ¿cómo pronuncias esta? Eh, hepta. No, Casi. hepta. Jeptá, correcto. El acento cae en la alfa. Jeptá, ¿y significa? ¿Alguien sabe Bien. qué significa? Es 100, ¿no? ¿No? Hepta, hepta, 10, no. Hepta, hepta. Tenemos un Es número. cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono. Ok, de 7, ¿no? 7. 7. Correcto. Jeptá sería la Hepta, manera en la que lo leeríamos en griego. hepta, ok. Mira, este es un ejemplo, MacDiel. Judor, 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 es agua. Judor. Eh, Ah, Alex, ¿cómo lees esta? Mm, Jepa, Casi. ¿Ya está? ¿Te acuerdas la advertencia de esta palabra, de esta letra? En español es P, pero en griego no es P. eh, Jebra, creo que mira, Pronuncia identifica las vocales. sería, bueno, la P sería como un rom, mira, bien, Ro. ¿no? mira. Ahora, pronúnciala de manera silábica. La primera, ¿cómo se pronunciaría? Eh, sería G, 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 después, eh, E, pero G, tienes una consonante antes. G, ¿Cuál es el valor de este símbolo? si no estoy mal sería mu, Ajá. ujú, ¿Y cómo pronuncias esta sílaba? me, 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 G, me. ¿Y esto último? ram, geme, Ra, ram, ra. ra, Es una R suave. Gemera, gemera. gemera. Día, diario. O sea, ahí sería como una consonante, pero sin, en español, digamos, sin el acento, ¿verdad? ¿Cuál? En donde cae el epsilon, En español una transliteración sería gemera. em, Mm, Así, las tres sílabas. Esa es una transliteración. Tratar de poner en letras en español el,
las mismas, el equivalente del griego. Ponemos la J porque es el espíritu áspero, y de ahí en fuera tienes la eta, que es una E, mem, mu E, me, rho alfa ra, gemera, y el acento. Muy bien, Eh, hermano. tal, tal vez me confunda por pronunciar letras del Aleph Bet del alfabeto hebreo cuando les deletree. Corríjanme, por favor. Porque aquí él estaba diciendo que esto es mu, pero no. Ese es en hebreo. Digo que era mem. Él estaba diciendo que era mem, pero ese es hebreo. Entonces, este es día. Gemera. Día. Lalo, ¿cómo Ah, lees? Hosaná, Hosaná. ¿no? Ujú. Correcto. Hosaná. Hosana. Ujú. Este es un ejemplo del que mencionaba hace un momento. Hosaná. Mm. Tenemos una ro al inicio de la palabra y está tolerando el espíritu áspero. Entonces se pronuncia como JR. Crema, Y aquí sería crema, 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 crema. crema. Algunos lo pronuncian solamente como rema. Lo ponen como rema. Les R, les encantan E, H. a los pentes, ¿no? Sí, es muy, muy común. Sí, pero sería crema. Crema, ajá. Ok. Significa palabra. Entonces, solo observen el uso del espíritu rudo, en este caso es de manera específica. Y otra vez, la manera en la cual esto puede quedar fijo en nuestra memoria es lean, 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 lean. Toda palabra griega que aparezca en su libro, léanlo, léanlo y léanlo en voz alta. De esa manera van a aprender mejor el idioma. Y perfilándonos para culminar, puntuación. Ama. Ya mencionamos esto. Tenemos tres acentos, uno agudo, uno grave y uno circunflejo. Solamente observen la dirección del acento. El agudo es una diagonal hacia la derecha, digámoslo así. El grave es una diagonal hacia la izquierda. Y el circunflejo puede estar así, como esa línea que se pone sobre la letra ñ, o puede estar simplemente como una media luna. Depende de la versión de la tipografía del Nuevo Testamento que vayan a leer para que lo tengan en consideración. Lo que tienen que saber simplemente es que esta palabra nos indica la sílaba tónica de la palabra. La sílaba tónica, ¿cuál se debe pronunciar con más fuerza? Y es lo único que necesitamos saber en este momento acerca de los acentos. Y los signos de puntuación. Estos son vitales para que ustedes lean. Esta es la manera. Esto que está en amarillo es la manera en la que se escribía el griego durante los primeros 8 o 9 siglos. Todo en Mayúsculas. Espacio. mayúsculas, sin signos de puntuación, sin espacios, sin acentos, todo en mayúscula. Ujú. Entonces, en base a la lectura y el conocimiento que tenían los académicos del idioma, se daban cuenta de que hay muchos elementos aquí. En una En preposición, Arge. arge, en jo logos, En, kai jo logos, en pros, hoy perdón que me equivoqué, en- ton, theon, kai, theos, en Juan jo 1. logos. Juan Exacto. 1:1. Ajá. Y ese es Juan 1:1. O sea, Ajá. esto es en griego En antiguo, digámoslo así, antes del siglo IX. Y esto es lo que Arge. ustedes van a encontrar en cualquier Nuevo Testamento griego en la actualidad. Arge. En arjeje, en En, hologos, kai hologos, en prostonceón, kai theón, theos, en hologos. Y observen cómo aquí ya se Joa. incluyeron el uso del espíritu, el acento, iota suscrita, coma,
acento y espíritu suave, acentos, acentos, coma, punto. Pero todos estos signos no existían en el griego hasta antes del siglo 8 o 9 de nuestra era. Digo, ya nos han hecho un enorme trabajo al poner todos estos elementos. Ahora, lo que ustedes tienen que aprender es los signos de puntuación que van a encontrar en el Nuevo Testamento. Un detalle acerca de las mayúsculas antes de entrar propiamente a la puntuación. Los Nuevo Testamento griegos modernos no escriben con mayúscula la primera palabra de cada oración. Solo se escribe con mayúscula estos cuatro apartados. Primero, títulos del Nuevo Testamento, todos en mayúscula, todos en mayúscula. La versión de Primera de Juan que les mandé, así aparece. Segundo, nombres propios, empiezan con mayúscula, igual que en español. Citas directas también se escriben con mayúsculas y palabras que inician un nuevo párrafo también se escribe con mayúscula la palabra inicial. Y estos son los elementos que necesitamos nosotros recordar. El punto, perdón, aquí lo dejé en inglés. El punto, la coma, el punto medio o punto alto, que sería punto y coma, o dos puntos, dependiendo de la opinión, y el signo de interrogación. Ahora, ¿por qué es importante prestar atención a estos dos últimos de manera especial? Porque fácilmente lo podemos confundir con el uso que nosotros le damos en español. Mm, Este punto medio nos va a indicar que hay una pausa un poco intermedia, digámoslo así, en la narración. Y bien puede representarse con un punto y coma o con los dos puntos en español. Pero la marca más crítica con la cual en ocasiones nos vamos a confundir más es esto, porque esto lo vamos a confundir con la marca de punto y coma que tenemos en español, pero no tiene ese valor. En griego, esto implica una pregunta, una pregunta. Entonces, cada vez que ustedes vean un texto griego que termina o una oración que termina con esto, punto y coma, es una pregunta. Y entonces tienen que regresarse un poco para identificar dónde comenzó la pregunta. ujú. ¿Dónde comenzó la pregunta? La ventaja que nosotros tenemos en español es que nosotros tenemos signo de apertura y signo de cierre. En griego no, solo está el de cierre. Algo parecido en un sentido al No. inglés y el alemán y algunos otros idiomas. Entonces, eh, pongan mucha atención a esto porque potencialmente puede representar cierta confusión o desafíos para su lectura del Nuevo Testamento. ¿Preguntas? Mm. ¿No? De Por ejemplo, en acuerdo, las preguntas retóricas de Romanos aparece ese aparente punto y coma, ¿no? Que es el signo de interrogación al final. Y en ese correcto, sí. sentido es similar, como dices, al inglés, que no tiene un signo de apertura al hacer la interrogación, ¿no? Porque no tiene signo de interrogación de apertura. Sí, Ok. sí, entonces necesitamos nosotros estar atentos a esto, porque sí nos va a causar cierto dolor de cabeza, digámoslo así, cuando estemos tratando de leerlo, pero nos demos cuenta de que no es un punto y coma, sino realmente es un eh, signo de interrogación. Entonces, por ejemplo, permítanme aquí, no sé qué pasó. Por ejemplo, déjenme presentarles esto. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Un texto en griego.
Sí, hermano, sí se ve. De acuerdo. Entonces tenemos Romanos 6:1. Ti un erumen, esta palabra, aparece con un punto y coma. Eso me indica, Una esa es una pregunta. pregunta. Ajá. Después, Y un erumen. Ajá. epimenen te hamartía ginajejaris pleonase. ¿Cómo sé que es otra pregunta? Ah, porque tiene un punto y coma. Entonces, ¿qué vamos a decir? Deberemos perseverar en el pecado Pecado. con la finalidad o con la meta de que la gracia continúe abundando. Y Pablo lo niega. Ah, Me genoito. Y después presenta otro argumento. Hoitines, perdón. Hoitines apethanomen tejamartía. Pos eti zesomen en aute. Ahora, aquí yo sé dónde inicia la pregunta. ¿Por qué? Porque tengo este pronombre interrogativo. Pos. Así que sé que inicia la pregunta y esto es corroborado porque aquí tengo la marca del punto y coma que en griego es una pregunta. Entonces, ustedes ya se van a encontrar con estos elementos cuando vean el Nuevo Testamento griego. Aquí tenemos una coma, aquí tenemos un mm, punto. Eh, Digo, no veo en este momento ningún punto medio, pero aquí abajo, versículo 5, que hay un punto medio que me indica que esto posiblemente es un punto y coma o dos puntos. Pero la idea es, cuando ustedes ya sepan eh, el alfabeto, no necesitan aprenderse las reglas de los acentos, solo identifiquen la distinción de las vocales, pero lo primordial que deben de aplicar ahora es leer, 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 leer. Todos los días traten de leer una porción. Si ustedes pueden dedicarle, no sé, unos 10 minutos diarios a la lectura, su comprensión del idioma se va a exponenciar de una forma que eh, va a ser bastante gratificante. Entonces, simplemente continúen la lectura del texto. Bueno, hermanos, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, mándenme mensaje o déjenme un mensaje de voz y voy a procurar responder pronto. Adelante, Magdiel. Solamente era para ver si teníamos que leer los 100 capítulos o esperamos a ver el capítulo 2. Sí, lean el capítulo 3 solamente, porque vamos a ver los casos la siguiente semana, si el Señor lo permite, y vamos a tratar de ver los cuatro casos, los principales cuatro casos. El vocativo no es tan frecuente en el Nuevo Testamento, lo vamos a mencionar, pero vamos a tratar de ver los cuatro casos para que memoricen bien el artículo y las declinaciones de primera y segunda terminación de los sustantivos. De acuerdo. Lalo, ¿quieres cerrar en oración, hermano, por favor? Señor, te damos muchas gracias, bendito Rey soberano, por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, por la grandeza de tu amor y por la inmensa gracia que tienes de nosotros al concedernos acceder a estas benditas herramientas, que nuestro querido hermano está verdaderamente invirtiendo en nosotros un tesoro que tú nos has concedido en el tiempo y en el espacio para que tu palabra, Señor, sea publicada con integridad, con pureza y con verdadero poder, Señor. Padre, nos damos por muy bendecidos y muy privilegiados de esta oportunidad, Señor. Te doy gracias porque a mí personalmente me concedes la bendición de estar tomando esto que durante tanto tiempo anhelé en mi corazón. Te ruego que me concedas energía, ímpetu, una actitud apropiada y lo mismo a mis queridos hermanos para terminar, para tomar
el arado, Señor, y no mirar atrás, Señor, que no seamos indignos, que nos concedas de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, a nosotros como aprendices y a nuestro hermano como maestro, y que nos hagas abundar en gracia, en temor y temblor de ti, Señor, y en un genuino amor por aquellos a quienes hemos de servir haciendo uso de esta hermosa herramienta. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Ayúdame a mí, Señor, a ponerme al corriente. Ayuda a mis hermanos también a hacer lo propio. Que nuestro mismo maestro, que nuestro hermano José Carlos se sienta animado. Que le demos también, Señor, le compartamos por tu gracia bendita el ánimo pronto y que él encuentre placer, Señor, en enseñarnos. Gracias por esta noche. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite. Descansen. Gracias y Igual, paz. gracias.